Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y les saludo con todo el entusiasmo y por demás exhausto. Les saludo en esta mañana de viernes. Este viernes 26 de mayo del 2023 les saludo con mucho entusiasmo, con gran cariño, con mucha emoción y sobre todo con mucho agradecimiento de que estén con nosotros aquí a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de los podcasts en Amazon, en Apple, Google, Deezer, en iHeartRadio, en Spotify, en TikTok, en Twitter y por supuesto en YouTube y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Como siempre es un placer el poder convivir y tener un momento de comunión, estar unidos. Y si me lo permite, aquí estamos listos para un resumen de lo que consideramos más importante informarte. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El gobierno federal determinó el 5 de junio como la fecha límite para que ex trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación concluyan la venta de los bienes de la aerolínea que se anunció en enero pasado. Ada Salazar, que es la secretaria general de las sobrecargos de ASA, dijo que la operación se detuvo porque hay un amparo interpuesto por 229 jubilados de la compañía para que se respete su laudo. Reconoció que luego de 3 años y medio de negociaciones para la venta de los bienes, el proceso se podría venir abajo si no se logra conciliar con los jubilados, quienes están en desacuerdo con la manera en la que se repartirán los recursos. De acuerdo con lo que dice ASA, de concretarse la compra, se estaría considerando que el reparto de las ganancias se llevaría a cabo entre 6,500 trabajadores bajo el principio de a trabajo igual, paga igual, es decir, estos recibirán una parte del monto detrás de la compra, considerando factores como antigüedad, salario y puesto para calcular el prorrateo en el reparto de los 816 millones de pesos, valor calculado de los activos, los que están sujetos a enajenación. La fecha límite para la compra se da porque los recursos con los que el gobierno comprará la marca corresponden al ejercicio presupuestal del año pasado, el cual por ley tiene una fecha para regresarse e integrarse a lo que se llama el fondo revolvente. En enero pasado, el gobierno y los sindicatos de trabajadores de Mexicana acordaron la compraventa de activos de la extinta aerolínea por estos 816 millones de pesos para comprar la marca Mexicana, un centro de adiestramiento, un edificio en Guadalajara, un piso de un edificio en la Ciudad de México y 2 simuladores de vuelo. Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de Aviación de Mexicana, expuso que la única alternativa para concretar la venta de los bienes es que los extrabajadores inconformes se desistan del amparo. Dice que de irse a más juicios o recursos legales se podrían perder de 5 a 10 años más, tiempo en el que los bienes se irían deteriorando porque no hay dinero para darles mantenimiento. El gobierno federal declaró de utilidad, otra vez expropiación, otros 242,627 metros cuadrados de 51 inmuebles de propiedad privada para el paso del Tren Maya. Esto en los municipios de Sutzal, de Cantunil, de Tinum, de Aima, de Valladolid, de Chemax, en el estado de Yucatán, y en los municipios de Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos en Quintana Roo, de acuerdo con una declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Los interesados tendrán un plazo de 15 días hábiles para, a partir de la notificación o la segunda publicación en el Diario Oficial de la declaratoria para manifestarse. Por fallas eléctricas, qué bárbaro, otra vez un tramo de la Universidad de la Avenida Universidad a Etiopía, en la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, el servicio fue suspendido. El Metro comunicó que se realizan los trabajos para restablecer la energía eléctrica, ya que en las vías de División del Norte
se registró un tremendo, de veras, era centelleante, cortocircuito. Claudia Sheinbaum, bueno, ella está en campaña. Una vez realizada la oferta pública inicial, se llaman estas OPIs, Banamex no tendrá más el soporte de Citigroup y será un banco de menor envergadura sin el gran negocio corporativo, según señala Moody's Local México. La decisión de Citigroup de vender Banamex en la bolsa atenúa los miedos sobre una posible estatización de la banca. Sin embargo, la intervención del presidente Manuel Andrés López Obrador en el asunto afectó, como todo lo que toca, el entorno de los negocios en el país. Esto lo dicen analistas. El grupo, eso de todo lo que toca es mío, Grupo Carso de Carlos Slim acordó comprar el 49.9% de la subsidiaria mexicana de Talos Energy por $124.750.000, operación que incluye la participación en el mega yacimiento Zama. De este monto, $74.850.000 se pagarán al cerrar la operación, mientras que los $49.900.000 restantes al tener lugar la primera producción en el campo Zama, según informa Talos en un comunicado. Se espera que la transacción concluya durante el tercer trimestre de este año, ya que está sujeta a aprobaciones regulatorias por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Las operaciones inusuales en las instituciones financieras crecieron en el último año 40% al llegar a 321.625, según reporta la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de un señor que se llama Pablo Gómez, que es, bueno, en el 2023, solamente en el periodo de enero a abril, hubo 105.215 reportes de operaciones inusuales, de acuerdo con un informe de actividades de la UIF, encargada de prevenir y combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En los últimos 32 años, México es el tercer país de 20 analizados con el peor avance en el total de ingresos tributarios obtenidos anualmente en América Latina y el Caribe, según revela la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mientras que en 1990 la recaudación del país fue equivalente al 12.1% del PIB, en el 2021 apenas sumó 4.6 puntos para llegar a 16.7% del Producto Interno Bruto, según estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2023. El promedio de la región en 1990 al 2021 aumentó 7 puntos, al pasar de 14.7 a 21.7 del PIB. México se quedó atrás de Guyana y de Costa Rica, que aumentaron, Guyana 1.6 y Costa Rica 1.8. Bolivia fue el país con el mayor avance al pasar de 6.5 a 22.6% de su PIB de 1990 al 2021, un alza de 16.1 puntos, seguido por Argentina con 15.8. El valor de las exportaciones de México disminuye otra vez 2.17% mensual en abril a un total de $48.199 millones, según cifras del INEGI. Este revés se debió al descenso de 2.35% en el componente no petrolero y a un alza del 1.07% en el petrolero. Dentro de las ventas externas petroleras destacó el repunte de 4.27% mensual en la parte del petróleo crudo, y en las no petroleras sobresalió el decremento de 2.61% en los bienes de la industria manufacturera, que representan el 88.9% del total de las exportaciones. México no solamente tiene una tasa alta de trabajo forzoso entre los países de América, sino que también compró del exterior 9.2 millones de dólares de productos hechos a través de la esclavitud moderna. En el 2022, el índice global de esclavitud, que se llama Global Slavery Index 2023, elaborado por el Grupo de Derechos Humanos de Walk Free, detalló que lo que más importa en el país son electrónicos provenientes de China, como laptops, computadoras y teléfonos móviles por valor de $5.500 millones. También importa ropa por $1.500 millones.
De acuerdo con el índice, México ocupa el lugar número 13 entre los países de América con una mayor tasa de trabajo forzado. La prevalencia sobre la llamada esclavitud moderna es del 6.6%, de 6.6 por cada 1,000 habitantes, por arriba de Estados Unidos, de Chile, de Canadá, de Uruguay y de Costa Rica. En total, revela, hay unas 850,000 personas en México en situación de trabajo forzado. Este año, México apenas publicó un acuerdo para restringir la importación de productos realizados con este tipo de trabajo. El nearshoring sigue surtiendo efecto en Nuevo León y prueba de ello es que 2 empresas europeas anunciaron inversiones que en conjunto suman $107 millones. Se trata de una empresa alemana conocida como Festo AG, que desembolsará $100 millones para la instalación de una planta de manufactura de equipo para automatización. Estará ubicada en el Interpuerto Monterrey en Salinas, Victoria. La otra es la compañía Seba Logistics, con sede en Francia, que se instaló en un espacio de poco más de 13,000 metros cuadrados para ofrecer logística, gestión, almacenamiento y servicios diversos a la cadena de suministro dentro del Pocket Park en Apodaca, ahí en Nuevo León. Ahí va a generar 120 empleos, con una inversión conjunta de cerca de $4 millones, principalmente de Nestlé México y de Greenback. Arranca operaciones la primera planta de reciclaje químico avanzado con capacidad de procesar hasta 8 toneladas diarias de plásticos flexibles o bolsas para ser reutilizadas en la producción de empaques de plástico. Ubicada en el relleno sanitario de La Perseverancia, en Cuautla, en Morelos, esta planta operada por Greenback permite obtener hasta el 75% de los plásticos procesados, como aceite pirolítico y otro que se llama bioaceite, y que se pretende sea adquirido por refinerías para ser nuevamente empleado como materia prima en la producción de empaques de plástico. La plataforma de redes sociales TikTok prueba un chatbot de inteligencia artificial que puede conversar con usuarios sobre videos cortos y ayudarles a descubrir contenidos, según Watchful Technologies, con sede en Israel. El presidente Manuel Andrés López Obrador dice que no tiene relación con Ricardo Mejía Verdeja, que lo acaba de presentar hace poco en la mañanera, ¿no? Bueno, candidato del PT al gobierno de Coahuila, por lo que pidió no usar su nombre en campaña. Dice que el funcionario se fue sin decir ni adiós cuando dejó su cargo en el gabinete como subsecretario de Seguridad. Seguramente el señor López Obrador, no solamente de Mejía Verdeja, muchos de sus colaboradores se van a ir de la misma manera. Ni adiós le van a decir, lo verá. Solo aclarar, yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós, y no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él, así de claro. Se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña. No he inclinado la balanza en favor de nadie, ni lo voy a hacer. Se acabó el tapado, se acabó el dedazo. Entonces, que nadie se deje engañar. Yo no tengo candidatos favoritos, no. Dice que ya se acabó el tapado, mi vida santa. En días pasados en Monclova, simpatizantes de Morena expresaron su apoyo a Ricardo Mejía. La dirigencia de Morena en Coahuila consideró que el candidato del PT simuló una incorporación de morenistas a su candidatura. Ricardo Mejía Verdeja, candidato del PT al gobierno de Coahuila, dijo que en apego a la ley electoral no usa el nombre de López, sino que centra su campaña en los problemas que afectan a los coahuilenses, lo dijo así. Yo quiero reiterar mi respeto, gratitud y reconocimiento al presidente de la República. Él es el presidente de todos los mexicanos, la cabeza de las instituciones nacionales, y siempre habrá mi respeto y mi más alta consideración. Solamente quiero aclarar que en mi propaganda de campaña, en mis espectaculares, en mis volantes, no he utilizado el nombre de él ni la imagen de él.
Seguramente en otro momento hubo fotografías donde aparecemos juntos que andan circulando, pero en la campaña electoral no he usado su nombre. Mi lucha es contra el moreirato corrupto. Mis propuestas son meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon a Coahuila, como Humberto y Rubén Moreira, como el propio Miguel Riquelme, o también los actos de corrupción de Manolo Jiménez, el hoy candidato del PRIAN. Manuel Andrés calificó de brillante la propuesta que formuló el PAN para que los interesados a la candidatura presidencial opositora presenten 1 millón de firmas. Dijo en tono irónico que la encuesta es un plagio al método de elección que utilizará Morena. Entonces, nos conozco muy bien, por eso hasta ahora que decidieron cómo van a... Ya les voy a cobrar derechos de autor, porque me están plagiando. Ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas, ¿verdad? Para allá van. Están pidiendo firmas, 1 millón de firmas. Hay que tener cuidado porque las falsifican, ¿eh? Y no hablo al tanteo, tengo pruebas. Ahí se los dejo de tarea, para que vean que sí falsifican firmas. El sábado pasado, Marco Cortés, el presidente del PAN, había comunicado a los consejeros del partido que los aspirantes a la candidatura deberán presentar 1 millón de firmas de apoyo para poderse registrar, que es algo, Marco, que simplemente no es posible. Un tribunal federal confirmó que la Comisión Permanente del Congreso tiene que convocar un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para designar a uno de 3, por lo menos, ¿no?, comisionados pendientes del Instituto de Transparencia. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa declaró infundados recursos de queja de la Junta de Coordinación Política, de la JUCOPO, en el Senado y de la Comisión Permanente, que buscaban revocar la suspensión concedida el viernes por la juez federal Celina Quintero Rico. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. A veces el presidente trae estas obsesiones que yo creo que debe de soñar con ellas cuando se va a dormir ahí en su casa, su casita humilde, porque es austero, de Palacio Nacional. López lamenta que jueces liberan a delincuentes. Dijo que esto se debe a que Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, los empoderó y les dio manga ancha al declarar que actúan con autonomía. Reiteró que el Poder Judicial está podrido y sigue sometido al poder económico. Mira nomás quién habla. Y como ahora la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró fue: los jueces son autónomos. Entonces los empoderó con ese argumento. Y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley. Pero fue darles manga ancha. Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico. Bueno, es lo que dice este pobre loco de Palacio. La mitad de los comercios en Morelos paga derecho de piso al crimen organizado, según alerta Víctor Manuel Mendoza, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado. Dice que en Cuautla, por ejemplo, la extorsión alcanzó hasta a los vendedores ambulantes. En Morelos, la extorsión reporta un alza del 20% en el primer cuatrimestre del año. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión en Morelos pasó de 12.25 denuncias en promedio mensual en el 2022 a 14.77 casos en promedio mensual en el 2023 hasta abril. El estado de Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco, ya ingresó al top 10 en cuanto a tasa de víctimas por extorsión por cada 100,000 habitantes, con 2.85. El Estado de México lidera esta tasa con 7.43, seguido por, fíjense, no me lo va a creer, Baja California Sur con 6.92, Colima, que era antes tan tranquila, con 4.75, Guanajuato con 4.70, Nuevo León con 4.47, Veracruz con 3.50, Hidalgo con 3.23, Querétaro con 3.17 y Campeche con 2.76. Sin embargo,
En Morelos, este delito esconde una cifra negra por el miedo a denunciar. Se verá que en Morelos las instituciones de seguridad pública no realizan tareas para inhibir el delito por falta de personal o bajos sueldos de sus elementos. Un juez federal vincula a proceso y envía a prisión a Luis Rafael García Luna Acuña, uno de los representantes de la compañía minera del Pinabete, que opera una de las minas donde quedaron atrapados 10 trabajadores el 3 de agosto pasado en Coahuila, según informa la Fiscalía General de la República. Dice que también se le acusó del delito de explotación ilícita de un bien de la nación. Héctor Ruiz, el Güero Palma, se enfrenta a una instrucción presidencial para que no salga de prisión, según acusa su abogado José Gabriel Martínez. Luego de que el Güero Palma rindiera su declaración preparatoria en el penal del Altiplano en el Estado de México, el abogado acusó a la Fiscalía de Hidalgo que utilizó un testigo falso para otra vez inodar a su cliente por el homicidio de Juan Pablo de Tavira en el 2000, a quien se le adjudica la fundación del Ceferezo número 1. Añade que para armar este caso fueron utilizadas las mismas pruebas en el homicidio de un subdirector de custodia del penal de Puente Grande ocurrido también hace 23 años en el estado de Jalisco. Un maestro fue asesinado por varios hombres armados cuando viajaba en su vehículo en el norte de Chilpancingo, en Guerrero, con rumbo a la escuela a donde trabajaba. La intensa lluvia que cayó el jueves en el norte de Quintana Roo causó inundaciones en las calles de Cancún por afectaciones en viviendas, en negocios, vehículos, además de la suspensión temporal de vuelos. Ahí se ven muchas fotografías en las redes sociales, en Twitter, estuve viendo hoy en la madrugada, de Cancún cómo quedó. Había restaurantes que tenían 25 30 centímetros de altura de tirante de agua. La lluvia registrada al sur de la Ciudad de México ocasionó anoche inundaciones en las colonias de la alcaldía de Tlalpan. El sistema de refugio en México se encuentra sometido a una creciente presión por el incremento en el número de solicitudes de asilo, la insuficiencia de recursos para procesarlas y la ausencia de alternativas de estancia legal en el país para extranjeros, según dice la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR. En su informe de resultados 2022, Caminando hacia la Integración, dice que por segundo año consecutivo México se ubicó entre los países con mayor número de nuevas solicitudes de asilo, en un contexto en donde el desplazamiento forzado siguió aumentando en todo el hemisferio. Con 65 votos a favor, el Congreso del Perú declara oigan ustedes esta vergüenza, declara a Manuel Andrés López Obrador, presidente de México, persona non grata, por lo que se tomarían medidas para que no ingrese a Perú, o sea, no tendrá permiso para entrar en el Perú. La iniciativa fue previamente aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del propio Congreso peruano ante las declaraciones del loco de Palacio en contra de su par Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, amigo del presidente de México. Pedro Castillo es amigo del presidente de México. No es amigo de México, es nada más del presidente. El señor López pidió investigar si el fentanilo llega a Estados Unidos a través de la Florida. Dice que habrá que preguntarle a Ron DeSantis, gobernador de la Florida, si es que el opioide arriba a su estado a través de la Florida, estado que él encabeza, y se le avienta. Hijo de su perro. No, este hombre debería dar la mañanera en traje de baño para en un momento necesario echarse al agua. Oigan ustedes esto. Primero que hagan una investigación, porque en una de esas la droga entra por Florida. En una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a Estados Unidos desde Asia. Eso está probado, para que no nos estén culpando a nosotros. No nos estén culpando a nosotros. Y fíjense lo que son las cosas, desde Palacio Nacional, desde su austera choza en Palacio Nacional, López Obrador invita a los mexicanos que viven en los Estados Unidos a que no voten por Ron DeSantis. O sea, este cuate ya lo, oigan ustedes.
También aprovecho para decirle al señor Santi que ayer se destapó. Ya ven que no fallé, que toda su politiquería, ¿no?, de los migrantes era porque quiere ser el candidato del Partido Republicano. Entonces ayer ya se destapó. Y lo mismo, lo que aplicó ya en Florida, una política anti-inmigrante. Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes. Que no se vote por los que no respetan a migrantes. Bueno, podríamos empezar por no votar por López Obrador. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, recaudó $8.200.000 en sus primeras 24 horas como candidato presidencial a la nominación republicana, según informa su equipo de campaña. Es una gran suma que consolida su posición como el principal rival del expresidente Donald Trump. La cifra supera los $6.3 millones que obtuvo Joe Biden en sus primeras 24 horas como candidato en el 2019, o los 6.1 millones recabados por el exdiputado Beto O'Rourke en ese mismo año. La suma de DeSantis incluye contribuciones en línea como donaciones aseguradas por individuos y organizaciones que se reunieron en el gran salón de baile del Four Seasons en Miami para recaudar los fondos. El consumo de fentanilo representa un peligro no solamente para Estados Unidos, sino también para México, y es un desafío que la propia administración del presidente López ya reconoció. Esto lo dice Elizabeth Sherwood, que es la principal asesora de seguridad interna de Joe Biden, presidente norteamericano. Según la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, México se convirtió en la principal fuente de fentanilo que llega de contrabando a la Unión Americana desde al menos 2019, fecha en la que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación entraron a su producción masiva usando precursores llegados por China. Y ahí es en donde se le acusa al señor Horacio Duarte, jefe de campaña de doña Delfina Gómez, de haber sido uno de los introductores de estos precursores de fentanilo cuando fue director general de aduanas. Imagínense, director general de aduanas, Horacio Duarte, que es como la iglesia en manos de Lutero. Más de 200 pacientes podrían estar en riesgo de sufrir meningitis micótica tras pasar por operaciones quirúrgicas en clínicas en Matamoros, según dicen autoridades federales de los Estados Unidos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades revelaron que colaboran con la Secretaría de Salud de México y departamentos estatales y locales de salud en los Estados Unidos para responder al brote entre pacientes que viajaron a Matamoros desde Brownsville, en Texas. Steve Bannon, el estratega conservador y antiguo aliado de Donald Trump, será juzgado en mayo, o sea, en este mismo mayo del año próximo, por cargos de engañar a donantes que dieron dinero para construir un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. El juicio a Bannon en el caso de We Build the Wall, o Nosotros Construimos el Muro, comenzará el 27 de mayo del 2024, justo después de que el expresidente comparezca ante el mismo tribunal en Manhattan en un caso penal relacionado. Stuart Rhodes, líder de la extrema derecha de los Estados Unidos, fue condenado a 18 años de prisión por sedición, y la sentencia más grave pronunciada a la fecha vinculada al asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Usted representa una amenaza persistente y un peligro para el país, dijo Amit Mehta, juez federal, al justificar la severidad de la pena pronunciada en contra del fundador de la milicia de Oath Keepers, o sea, los que guardan el juramento. Oath es juramento. Legisladores republicanos de los Estados Unidos respaldan leyes que permiten a menores a partir de 14 años trabajar en ocupaciones más peligrosas y por más horas, según figura servir alcohol en bares, por ejemplo. El multimillonario Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, afirmó que sus tropas empezaron a retirarse de Bakhmut, al este de Ucrania, para entregar el control al ejército ruso
días después de capturar a la devastada ciudad. Irán probó con éxito el jueves un misil balístico con un alcance potencial de 2,000 kilómetros, según medios estatales locales, 2 días después de que las Fuerzas Armadas israelíes plantearan la posibilidad de actuar en contra de Teherán por su programa nuclear. La mayoría de las decenas de muertos en las recientes protestas en el Perú son poblaciones indígenas, lo que sugiere un sesgo racista en el uso de la fuerza por parte de la policía y los militares, según dice Amnistía Internacional. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó fuera de la carrera presidencial a un segundo candidato en momentos en que el país centroamericano es blanco de críticas y preocupación ante lo que algunas organizaciones ven como un riesgo en un proceso electoral inequitativo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue sometido a una intervención quirúrgica de próstata en el Methodist, aquí en Houston, en los Estados Unidos. Esta fue exitosa, según informa la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia guatemalteca. Por presuntos animadores fueron exhibidos cómo armaron un show de strippers para las alumnas de la Escuela Secundaria Federal número 2, Constitución de 1814, en el municipio de Apatzingán, en Michoacán, durante el festejo del Día del Estudiante. El mundo debe de abandonar de forma rápida los combustibles fósiles para poner fin a la insensata guerra en contra de la creación, dice el Papa Francisco en un nuevo mensaje sobre el cambio climático, en el que pide a la gente que se arrepienta de sus pecados ecológicos. Y le digo por último que el multimillonario Jeff Bezos le construye a su prometida, la presentadora Lauren Sánchez, de origen mexicano, una mansión de $175 millones, según el periódico The Daily Mail. Vaya casita para la señora Lauren Sánchez, la futura de Jeff Bezos. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que les pido su reflexión. Horacio Duarte, jefe de campaña de Delfina Gómez, candidata al gobierno del Estado de México, es investigado por autoridades de los Estados Unidos por contrabando de huachicol y precursores de fentanilo. ¿Piensa usted que pueda seguir su actividad política? Yo les pido que pasen a nuestras formas de consulta en, ya saben, www.centralfmequilibrio.com o en el Twitter, en @centralfm o en @Pedro Ferriz, como siempre. Ya saben que estamos para servirles a todos ustedes. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. En nuestro país, voy a tratar de llevarles un momento de pensamiento profundo sobre México, si me lo permiten. He reflexionado con algunos pensadores con los que tengo el privilegio de tener constante contacto intelectual y llegamos a la conclusión que estamos viviendo en nuestro país y en muchas partes del mundo, pero pues hablemos de México, una apología de la destrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que llevamos a cuestas en nuestra sociedad una constante crítica que nos lleva a la denostación, a la división, a un concepto que se me hace muy importante, que es a la agresión de las ideas. Y se agrede a las ideas como si fueran ocurrencias, cuando son planteadas como ideas. Y las ideas de los seres humanos no pueden ser denostadas o agredidas por el solo impulso de repelerlas. Una idea no tiene que ser degradada a través de la agresividad. Una idea tiene que ser, si acaso, descartada luego de reflexionarla, pero bajo el impulso del pensamiento, no bajo el impulso de las vísceras, ya que esta forma lo único que nos hace es llegar a pensar que en nuestro país prevalece el
individualismo, en donde lo que yo pienso es lo único que vale y es lo único que importa. Y el individualismo es el ego. Y el ego a veces vemos que en esta etapa destructiva de México agoniza en la búsqueda de la sobrevivencia. Porque el ego te lleva a pensar que yo no voy a reaccionar por mi país hasta que no sea yo, mi ego, afectado por lo que en mi país sucede. Y es por eso que a veces vemos en algunos sectores de la sociedad que hay un cierto inmovilismo, porque ese sector de la sociedad se levanta, vive, trabaja, asume riesgos, regresa y da las gracias de que nada le haya pasado durante la jornada, hasta que le pasa. Y en el momento en que le pasa algo malo, en ese momento empieza a reaccionar como parte de la sociedad reactiva a este periodo destructivo que se vive en nuestro país. O sea, por un lado hay el oprobio, el resentimiento de lo que estamos viviendo. Por el otro, el inmovilismo de la gente que no va a hacer nada ni se va a involucrar mientras que él o su familia o su entorno no hayan sido tocados por la adversidad. Todo esto lo digo porque pienso que necesitamos cambiar a México. Necesitamos cambiar el discurso. Fíjense, muchas personas, muchísimas, en los últimos tiempos más, me han comentado, Pedro, ¿cómo le podemos hacer para entrar a una etapa constructiva del país? Entonces, pues, razonando, ¿no? Pues proponiendo situaciones constructivas, proponiendo planes que nos eleven, proponiendo, por ejemplo, lo que todos tendríamos que estar en este momento pensando, en llevar a nuestro país, elevándolo a una campaña nacional por la educación, por ejemplo. Que la prioridad de nuestra sociedad sea el educar a la sociedad, el educar a nuestros hijos, el educar a nuestro entorno, el saber que como mexicanos tenemos algo que construir juntos con nuestra inteligencia, con nuestra iniciativa, con nuestras ideas, con nuestra preparación, con nuestras capacidades, con todo. Pero como estamos en una política de destrucción, entonces dejamos a este tipo de asuntos para otro tiempo. Y lo que necesitamos hacer es poner a la constructividad, a esta forma de construir, en el centro, en este tiempo, porque es lo que nos hace falta para conciliar. Entonces, sí, vivimos una etapa de destrucción, lo tenemos que admitir. Y la gente me dice, ¿cómo le podemos quitar toxicidad al mensaje hoy? Diría McLuhan. Y muchas personas me dicen, ¿qué te parecería si todos los medios de comunicación y todas las personas que tenemos algún tipo de influencia en la comunicación, a través de las redes sociales, a través de la digitalidad, a través de la interacción, a través de todo, dejáramos de hablar del presidente, dejáramos de mencionar las mañaneras, dejáramos de inyectarle a la sociedad estas dosis tóxicas que todos los días nos receta el presidente de la República? A mí la idea se me hace maravillosa porque lo que está diciendo, lo que se está pensando en este tanque de pensamiento del que hago alusión, es que si le quitamos el ingrediente presidencial a la sociedad, podríamos empezar a transitar de un proceso destructivo a uno de construcción, con un enorme letrero.
Este país, disculpe las molestias que esto le ocasiona, este país está en proceso de construcción. Hombre, pues el reto se me hace extraordinario. El único problema que veo es que todos los medios de comunicación se concentran en la destrucción. Hoy me llamó la atención, me sorprendió ver encuestas del Reforma en las que ponen a Morena grandotote, ponen a los candidatos de Morena como si fueran los únicos candidatos a la presidencia y las preferencias haciendo prácticamente de Claudia Sheinbaum la próxima presidenta del país. ¿Por qué? Porque le estamos dando la tribuna a Morena y a su cuarta transformación. Porque estamos mostrando algo que yo no veo que sea real, que hay una inclinación y una preferencia mayoritaria a Morena, al presidente y a su cuarto movimiento de transformación para México. Y no es así. Pero se hace realidad en la medida que se repite, porque ellos se encargan, el presidente y Morena y su cuarta T, en difundir el mensaje y nosotros en repetir el mensaje. Y esa difusión más la repetición puede hacer o llevarnos a trastocar el riesgo de la realidad. Y no se trata de eso. Se trata de entrar en un proceso de construcción. Yo pienso que es imposible dejar de hablar del presidente, por una razón muy simple, es el presidente. Y si el presidente se le avienta a la Suprema Corte, tenemos que advertir que hay un presidente que quiere transgredir poderes. Pero al mismo tiempo, pienso que los mensajes de la cuarta T, o de Morena, o de los AMLovers, o de los chairos, estos prófugos del ácido fólico, deben de tener una etiqueta de comentario abajo de ellos, abajo de sus comentarios, para que entonces entendamos el concepto y sobre todo, para que de vez en cuando nos liberemos en una medida posible de la toxicidad de esta política de la destrucción, de esta apología de la destrucción. Una de las iniciativas que he tenido es la tenemos todos los, de lunes a jueves, punto central, ¿no? De 6 a 7 de la tarde. En ese punto central, los jueves he dedicado mis esfuerzos a, en lugar de hablar o de comentar de política, hablamos y comentamos de cultura. Ayer me tocó hablar de los egipcios. La semana pasada, con Carmen de Sef, hablé de la muerte. En anteriores intervenciones de Napoleón y del periodo napoleónico, en otras del periodo helénico, en otras del periodo romano y así. Y a la gente le encanta, porque es un espacio de reflexión para construir, para idealizar, para mostrarnos en nuestra creatividad y en esta naturaleza del hombre para salir adelante. Dejemos que el ego se derrumbe, pasemos de la individualidad a la otredad. Y la otredad implica el que deje yo de pensar en mí para pensar en los otros. A eso se le llama otredad. En otro lenguaje se le llama amor al prójimo. En otro lenguaje se le llama construir. Pasemos de la destrucción a la construcción. Y si parte de lo derruible es el presidente, hablemos de él. Pero pongamos sobre la tela de la discusión a todo aquello que nos sirva para crecer. Porque llevamos casi 5 años de solamente pensar en cómo no se puede lograr algo, en solamente pensar cómo a través de
un proyecto se puede destruir algo a través de cómo una iniciativa o una política pública puede ser perniciosa para todos, en cómo nos afectamos en lugar de en cómo nos beneficiamos. Es por eso que te pido que saques tu pala, tu zapapico, tu martillo y tu cincel y empecemos a modelar el nuevo México, ese México que nos requiere en modo constructivo y no en destructivo. La destrucción nos llevará al polvo, a la nada. Y la nada es como un limbo que no quiero experimentar por el frío. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y estoy con mi querida Adriana Braniff en Miami, la Florida. Tanto que está pasando en este momento y te saludo como siempre, querida. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pedro. Estamos muy bien. Por acá, pues ya viernesito. ¿Quién no está bien en viernes? Oye, Pedro, apenas se destapó Ron DeSantis. No tenía, pero ni 24 horas de poner un pie en su carrera hacia la aspiración de ser el candidato republicano, cuando ya surgió su principal adversario, su principal opositor. Y ese principal adversario y principal opositor es precisamente López Obrador, porque llamó a los hispanos a no votar por Ron DeSantis el día de ayer. Y ya lo reportaron los medios estadounidenses. Tengo nada más 3, porque pues sí, esto verdaderamente pues es inaceptable en la Unión Americana que un extranjero está interviniendo en las elecciones. Mira, te pongo The Hill, esta publicación que ya lo dice, ¿no? El presidente de México le dice a los hispanos de Florida que no le den ni un solo voto a Ron DeSantis. Luego tenemos también NBC, solamente estamos tomando algunas porque fueron muchas, donde dice lo mismo. El presidente le pide a los latinos que no voten por DeSantis y por el tema de la inmigración. Y en este artículo justamente de NBC, pues se recuerda que también, o sea, estás leyendo el artículo y ahí recuerdan que también criticó López Obrador a Donald Trump cuando López Obrador era candidato y cuando Donald Trump era candidato y López Obrador era oposición, y lo atacó por el tema de los migrantes. Pero dice el artículo que cuando se convirtió en presidente, López Obrador, en el 2018, accedió a las peticiones de Donald Trump para reforzar la frontera. Sí, lo que conocemos en México como ya el tradicional se dobló ante Donald Trump. Y luego también Fox pone también esto sobre la mesa y dice, el presidente de México lanza una retórica antirrepublicana y pide a los hispanos no votar por DeSantis. Este es el último ejemplo, dice Fox, del presidente de México interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos en contra de las elecciones, Pedro. Fíjate nada más qué cosas, ¿no? Y luego el presidente habla de injerencismo, ¿no? Cuando pasa cualquier cosa desde la Casa Blanca, dice, es un país injerencista, que no se meta con nosotros. Bueno, pues yo pienso que en la política diplomática todo tiene un espejo. No te metas, no me meto. De hecho, pues hay una política estrada para esto, ¿no? Pero de todas maneras, mientras que se mete con Ron DeSantis o con los republicanos, en este mismo día, o sea, ayer, es declarado en Perú persona non grata por el Pleno del Congreso. O sea que yo creo que algo debe de tener el presidente austero de Palacio Nacional. Y además se siente orgulloso de que lo declaren el persona non grata. Nosotros como mexicanos no nos sentimos orgullosos de que nuestro presidente sea una persona non grata en cualquier parte del mundo. Pero tampoco tiene bien los datos, fíjate, Pedro, porque fíjate. ¿Cómo? Imagínate nada más que mañana hubiera una reunión de la cuenca Asia-Pacífico en Lima, en Perú. Hubiera una reunión, porque la presidencia pro tempore la teníamos en México y se tendría que haber pasado a Perú, ¿no? Bueno, vamos a pensar que pasara a Perú y que el presidente de México no pudiera ir porque no puede ser recibido en Perú, porque no puede entrar a ese país. Que es una locura. Ya hasta Boris reconoció a la presidenta interina de Perú. Ya la reconoció. Ya nada más faltamos nosotros. Nada más nosotros y ya.
Oye, Pedro, pero tiene malos datos cuando llama a que no vote el electorado latino, porque fíjate, en noviembre 19, Ron DeSantis, pues sabemos que hubo elecciones fueron las intermedias, hubo elecciones en varios estados de la Unión Americana, fueron las intermedias, y pues Ron DeSantis ya era gobernador y trató de reelegirse. Arrasó en Florida el gobernador DeSantis en su reelección, algo nunca antes visto, y ganó precisamente por el voto latino, por el voto de los hispanos. El 57% de los hispanos votaron por él y el 42%, o sea, menos, votaron por su contrincante, el demócrata Charlie Crist. O sea que lo tiene con él. Además está con él el voto cubano. Todos los cubanos en Florida sabemos que tradicionalmente votan republicano independientemente de quién sea el candidato. Y en esas elecciones de la gubernatura de Florida también se ganó el voto de los boricuas, es decir, de todos los de Puerto Rico que tradicionalmente votan demócrata. Entonces, pues va a ser difícil que convenza a López Obrador desde Palacio Nacional a todos estos latinos que no voten por Ron DeSantis para que sea el candidato, que serían los republicanos, ¿no? Los republicanos primero de Florida que votan para que sea el candidato, y en caso de que tenga la candidatura, pues en las elecciones que votaran por otro que no fuera él. Está difícil, no lo va a lograr. Y no es la primera vez que se mete en las elecciones, Pedro. Esta vez fue contra el candidato, el aspirante a candidato, Ron DeSantis. Pero en semanas anteriores, lo veníamos reportando aquí, se fue en contra de congresistas republicanos. En marzo amenazó, y hay que acordarnos, con iniciar una campaña a nivel nacional en Estados Unidos, con todos los latinos hispanos que hay aquí en la Unión Americana, para que no voten por los congresistas que quieren o que querían en su momento nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas. Concretamente, pues se fue en contra de Dan Crenshaw, se fue en contra de Lindsey Graham, que es un legislador poderosísimo, y entonces no es la primera vez que trata de hacer este ataque, esta injerencia para que no voten los latinos para el Partido Republicano. Vamos a ver cómo le contesta Ron DeSantis. Ya le contestó en una ocasión que pues él tiene el país hecho un desastre. Seguramente le contestará después de este llamado a no votar. Estamos esperando la reacción. Lo que sí vemos es que DeSantis ya está listo para contestarle a Donald Trump, porque no lo había hecho. Es la primera vez que lanza la voz el día de ayer en contra de su contrincante, Donald Trump, que fue su mentor, fue el que lo ayudó a obtener la candidatura para la gubernatura de Florida. O sea, fue su mentor. Sin Donald Trump, él no hubiera sido gobernador de Florida la primera ocasión, hay que ser honestos. Y bueno, la campaña va a entrar en una nueva fase con estos ataques. Mira, lo acusó el día de ayer de estar, imagínate nada más, de estarse yendo demasiado a la izquierda. ¿Te imaginas pensar que Donald Trump se va hacia la izquierda? Es impensable. Pero lo acusa de que se va demasiado a la izquierda cuando está criticando las políticas migratorias que él pone, Ron DeSantis, cuando dice que él mismo, Donald Trump, también las apoyó en su momento cuando fue presidente. Y lo acusa de una segunda cosa. Lo acusa de endeudar a Estados Unidos por $8 trillones durante su presidencia de 4 años. 8 trillones de dólares. La deuda total de Estados Unidos es 31 trillones. Justamente es lo que se está discutiendo, el tope de la deuda. Pero le hace estas dos acusaciones a Donald Trump y entonces me parece que entramos a una nueva etapa. Vamos a estar viendo esto. Esto lo dice en una entrevista radial. Tengo un pedacito nada más para que lo escuchemos cuando acusa a Donald Trump. Vamos a escucharlo. He added almost $8 trillion in debt in just 4 years as president. Los 8 trillions. Es la acusación. Pues sí, es la acusación que hace. Bueno, le va a pegar a Donald Trump, pero no tanto, Pedro, porque hay otra cosa que en esta misma entrevista dice que si él es electo presidente, iba a estar dispuesto a otorgar perdones, estos perdones que tienen o que hacen los presidentes de Estados Unidos, que es un poder ejecutivo que tienen de perdonar. Dice que estaría dispuesto a perdonar a los que atacaron el Capitolio el 6 de enero, que porque ya esto se politizó muchísimo. Inclusive dijo, estaría dispuesto a perdonar a Donald Trump por este caso, las acusaciones o las investigaciones que se le están llevando a cabo por este tema del 6 de enero. Entonces, le va a pegar, pero no tanto. Donald Trump sigue arriba. De 4 republicanos, 3 están con
Donald Trump. Así es que la ve difícil. Esto de 3-1 es una encuesta que apenas salió el día de ayer, Emerson College Poll, que sale justamente después de que Ron DeSantis entra a la arena y de 3-1 le lleva la ventaja Donald Trump. Así es que esto se pone interesante. Aunque hay otras encuestas, nada más rápidamente, Pedro, que por ejemplo el CBS Poll dice que de todos los republicanos, el 24% están con Donald Trump, el 27% no, y el 49% están indecisos. Así es que hay un porcentaje de 76% que podría inclinarse por Ron DeSantis para elegirlo como el candidato, Pedro. Sí, pues mira, esto está empezando. Donald Trump tiene ya un bagaje largo de buenas y cosas malas desde el 2015, que empezó, digamos, su actividad. Y Ron DeSantis creo que va como rocket, o sea, creo que la recaudación fue un factor que se me hizo muy importante en las primeras 24 horas. Y otra cosa que se me hace importantísima, fíjate que Elon Musk tiene mucha admiración de los jóvenes que pues, promueven un nuevo mundo, el mundo de la electricidad, el mundo de Marte, de la Luna, del espacio, el mundo de la inteligencia artificial, ese mundo. Elon Musk es su Chanok. Y pues teniendo a Elon Musk, el hombre más rico del planeta, del lado de Ron DeSantis, yo creo que también en algo le pudiera ayudar un factor, digamos, no político, que es dueño de la tribuna más política del mundo, que es Twitter, ¿no? Y yo pienso que son algunas de los factores que tarde que temprano van a pesar fuertísimo a favor de Ron DeSantis, pero pues son cosas que dirá el tiempo. Pesó el día que lanza su candidatura con Elon Musk, a pesar de todos estos desastres tecnológicos. Ese día que lanza su candidatura Ron DeSantis, Pedro, yo lo vi así. Fue el día de Ron DeSantis porque en todas partes se habló de él. No solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Se habló de él y entonces fue su día. Seguramente le va a ayudar muchísimo, por supuesto que estoy segura que así va a ser. Y bueno, vamos a ver, por lo pronto del otro lado, Joe Biden se va ahorita de vacaciones, es el Long Weekend, Memorial Day, este fin de semana, Pedro, todo el mundo se va a descansar. Hubo críticas de que Kevin McCarthy mandara a los legisladores de vacaciones al Memorial, porque pues ya nada más falta una semana, Pedro, para que Estados Unidos se quede sin dinero. El 1 de junio, si no llegan a un acuerdo y se sube el techo de la deuda, ya lo dijo Janet Yellen, no pueden pagar y esto va a ser una catástrofe financiera global. Van a llegar a un acuerdo, por supuesto, pero por lo pronto se van de vacaciones, Pedro. Memorial Day, Long Weekend este fin de semana. Long Weekend este fin de semana. Bueno, pues ahí está. Imagínate que de repente diga el gobierno de Estados Unidos, pues no tenemos lana, ya buscamos por todos lados y no hay un centavo. Eso sí que está más que grave. Bueno, el Papa tiene calentura, hoy canceló sus actividades todas, presenta un cuadro febril y preocupa la situación, sobre todo anímica y de salud de su santidad, el Papa Francisco, uno de los hombres que pudieran ser, según Malaquías, según Nostradamus, el último papa de la historia del catolicismo. Gracias, querida Adriana. Vamos a hacer una pausa y que tengas un buen fin de semana. Nos dejas con el Jesús en la boca, pero estaremos disfrutando. Pues sí, yo nada más digo lo que se dice, ¿no? Gracias, querida Adriana. Gracias y buenos días. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Una situación con un problema que ya tiene viejo, ya es un problema antiguo, que es lo que fue la desafortunada, pésima administración de Gastón Azcárraga como el dueño y director o Chief Executive Officer, junto con Manuel Borja, de Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación desapareció por la megalomanía de señor Azcárraga, por una mala administración, por
una serie de tomas de decisión que resultaron pues catastróficas para la compañía en momentos muy complejos del mundo y de México. Y Mexicana de Aviación, luego de una tradición de más de 90 años, tronó y se quedó en un estado de indefensión. Y cuando digo se quedó así, pues hablo de los trabajadores de Mexicana, que muchos de ellos jubilados están amparados a la espera que haya una solución satisfactoria para sus expectativas y necesidades luego de que quedaran activos de esta compañía. La federación, o sea, entiéndase, López Obrador, determinó al 5 de junio como la fecha límite para la venta de bienes de Mexicana de Aviación porque quiere la marca para, obviamente, dársela a los militares y que Mexicana, así a secas, sea una empresa del Estado que le dé servicio comercial a pasajeros, en una idea por demás bizarra, pero finalmente una situación que se ha venido sosteniendo por años, ahora tiene perspectivas, tiene consecuencias, y pues yo quise acudir al capitán José Humberto Gual Ángeles, que él es el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, justamente para que nos hable de este tema pues, que tiene muchas aristas que la sociedad debe conocer. Capitán, como siempre, desde aquí os saludo, mi querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Un gusto saludarte hoy viernes. Un saludo a ti, a todo el auditorio, y como siempre, un placer platicar contigo. Oye, te veo flaco, Capi. ¿Qué traes? Pues ando corriendo por todos lados, mi querido Pedro. Bueno, o sea, es por ejercicio. Es por ejercicio, mi querido Pedro. Ahí andamos dándole. Eso me da mucho gusto. Te ves muy bien y me da mucho gusto verte. Oye, a ver, cuéntame, ¿para qué quiere el presidente mexicano y por qué se la quiere dar a los militares? ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes los pilotos? Mira, el presidente desde que estuvo en campaña, y antes, no actualmente, digamos, en esta administración que ya ganó, él tiene más de 10 años habiendo hablado con trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, en los cuales él les había hecho un compromiso de que volvería Mexicana a volar. En ese sentido ha hecho algunas ofertas, pero también le planteábamos que después de prácticamente 13 años que lleva el conflicto de Mexicana de Aviación y Aerovías Caribe, pues ya la gran parte de los trabajadores pues ya estaban ya jubilados, muchos de ellos ya se colocaron, muchos de ellos fueron a vivirse al extranjero, y él quiere iniciar este proyecto como lo ha manifestado con su nueva línea aérea, y bueno, era imposible prácticamente, ya no van a ser con los aviones emblemáticos que tenía Mexicana en ese momento, los Airbus 320, todos esos aviones ya se fueron, muchos ya están fuera de servicio, y él quiere iniciar un nuevo proyecto, una línea aérea, partiendo como base, como hub, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ese es el sentido que él le quería dar para conectar ciertas regiones del país. Pero no estamos hablando ahí del prolegómeno de lo que pudiera ser otro fracaso económico. Es decir, imagínate establecer una base así, con el Felipe Ángeles como base. O sea, si ahorita, capitán, con todo cariño y respeto, tú me dices, oye, Pedro, aquí tengo un avión aquí afuera en Houston, te llevo a México. Híjole, capitán, gracias. Te llevo al Felipe Ángeles, hijo. Quién sabe si se me antojara llegar ahí, pero bueno, finalmente no le veo de forma inmediata el que pudiera haber un progreso para una compañía así, a menos de que esta fuera apoyada por el enorme presupuesto que pudiera representar el tener el backup del gobierno mexicano. Pero pues todo esto tiene un plazo perentorio, por un lado. Y por otro lado veo que hay trabajadores jubilados que están amparados y que al amparo de ese documento no se puede disponer de los activos de Mexicana hasta que estos trabajadores jubilados no se desistan del habeas corpus que obra en su favor. Es correcto. Mira, primero, partiendo de la primera premisa que tú manifiestas, que tú expresas, yo no conozco el plan de negocios que tenga una aerolínea. El negocio de la aviación
El negocio de la aviación es un negocio complicado. Recordaremos que tienen que tener una viabilidad financiera, una viabilidad administrativa, operativa, económica, tienen que tener un plan de negocios, tienen que tener un volumen económico que les dé viabilidad para salir adelante durante los primeros 2, 3 años. Eso es necesario, eso se lo piden cuando tú quieres pedir una concesión federal. Nosotros hemos manifestado que como sindicato yo vería a todo dar con mucha alegría que la industria aérea crezca, que se le den espacios de trabajo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los que quieren iniciar una vida en la aviación. Yo lo vería padrísimo, pero también le hemos comentado que el equilibrio, el ecosistema del sector aéreo es bastante endeble y complicado, y a veces si metemos un factor que sea en un mercado desigual, pudiese afectar a todas las demás. Por tratar de hacer un bien, terminas haciendo un mal hacia toda la población, hacia todo el sector aéreo, ¿verdad? Sí, Ahora, claro. respecto a lo que mencionas de los laudos, mira, en agosto del 2010, cuando viene el cese de operaciones de Mexicana de Aviación y Aerovías Caribe, se encontraban alrededor de 8,500 trabajadores, tanto de pilotos, sobrecargos, personal de tierra, administrativo, de confianza, y en la misma contratación colectiva que tenía el sindicato de sobrecargos, ellos optaban por, en lugar de recibir un finiquito, poder llevar un esquema de jubilación, y la empresa era la que absorbía ese esquema de jubilación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vino? Que cuando viene el cese de operaciones, todos los trabajadores empiezan a meter laudos, y hay 172 laudos, y todos, absolutamente todos, Pedro, han salido a favor de los trabajadores. Pero cuando tú tienes un laudo a favor, tú se lo vas a cobrar a alguien. ¿Y a quién se lo tienes que cobrar? A Mexicana de Aviación. ¿Dónde está Mexicana de Aviación? Pues no existe. Entonces se hicieron los embargos. Después de 3 años y medio de estar en negociaciones, todos los trabajadores de las 5 asociaciones a las que estamos prácticamente incluidos todos los trabajadores, pudimos llegar ¿saben qué? Pues aquí ya la pirinola cayó en todos ponen. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, vámonos a la última nómina, que fue la de julio del 2010, en la que todos los trabajadores van a ganar un porcentaje de lo que se recupere de esta venta de los bienes y de la marca. Y de eso, pues si a uno le toca, ganaba en ese momento 100 pesos y el otro ganaba 10 pesos, la parte proporcional se le dará a cada quien. Y nos pusimos de acuerdo prácticamente todos los trabajadores, pero 200 trabajadores que eran de este sector pequeño que yo te menciono, de los jubilados, de sobrecargos jubilados, ellos se fueron con un abogado, Peña Neder, y él no quiere acceder o no quiere levantar este laudo que tienen, este embargo que tienen respecto única y exclusivamente a la marca. La marca nos la evaluaron en 420 millones de pesos aproximadamente, y ellos dicen, bueno, nosotros 200 queremos que estos 400 millones nada más sean para nosotros, y nosotros hemos apelado a la sensibilidad y decirles, oigan, aquí todos perdimos, pues hay que ver de lo perdido lo recuperado, que sea un poco para cada uno de los trabajadores. Y ese es el problema en el que estamos. Hace un par de días estuvimos con la secretaria de Trabajo y ella nos manifestó de manera muy puntual que el presidente puso un ultimátum de fecha 5 de junio y si no, se cae toda la venta de todos los bienes que se iban a recuperar por la Compañía Mexicana de Aviación. La línea aérea del Estado sigue, ya le pondrán otro nombre, no sabemos cuál vaya a ser, pero el plan sigue. Sí, y además fíjate que pues no cualquiera se lanzaría a comprar los activos que quedan, porque pasa el tiempo y esos activos se deterioran y no hay lana para el mantenimiento, no hay lana para nada, ¿no? Oye, Es correcto. Sí, te voy a poner dime. un ejemplo, fíjate, Pedro. Hace aproximadamente unos 7, 8 años, la pura marca de Mexicana tenía un valor aproximado de 150 millones de dólares a números redondos. Hoy en día está en 20. O sea, y si pasan 3 años más, va a ir para abajo, se va a ir olvidando la marca. Las nuevas generaciones ya no conocen la marca Mexicana de Aviación. Y los bienes, que es un edificio en Guadalajara,
A ti que te gusta ir mucho por tus tortas ahogadas allá a Guadalajara, que te he visto allá comiéndotelas ahí por Plaza del Sol, el edificio que está atrás, el edificio que... Y no lo digo de broma, sí te he visto. Ya lo sé, ya lo sé. Ahí donde vas a las carnes en su jugo, ahí en esa calle, exactamente está un edificio que era de Mexicana de Aviación, y es un edificio bien ubicado. Hay un edificio aquí cerca del aeropuerto, que es el centro de adiestramiento de tripulaciones, que lo quiere utilizar la FAC, que queda cerca del aeropuerto, un edificio, un piso únicamente en balderas y unos simuladores. Esos son la primera parte de los bienes. La segunda es la marca. Y eso da un total de 815.5 millones de pesos, que es lo que hicieron el avalúo y que se le daría a los trabajadores para que fuera dispersado. Obviamente esto después de impuestos. Un último concepto de ti sería muy valioso para mí, aunque nos quedan breves segundos, pero seguimos en categoría 2, querido amigo. Es correcto, Pedro, seguimos en categoría 2. El día de ayer se cumplen 2 años. La próxima semana ya llega la visita tan esperada que tenemos todo el sector aeronáutico para la FAA y poder salir. Pero hay algo importante, Pedro, de veras lo digo, lo he repetido, lo he platicado contigo en muchos espacios. Cuando salimos en el 2010, de julio del 2010, que quitamos a categoría y salimos en diciembre, se nos puso un sticker a la aviación mexicana que teníamos que cumplir con ciertos compromisos que nos marcó la FAA para la siguiente auditoría. Esos no los cumplimos como Estado. Entonces, el problema de la degradación va a ser un tema cíclico si no atendemos el problema completamente de fondo, porque si no, en 10 años vamos a estar en la misma situación. Tenemos que transitar por una verdadera política aeronáutica de Estado, mi querido Pedro. Capitán, querido José Humberto Gual, te agradezco siempre y me dejaste con la iniciativa de invitarte unas tortas ahogadas próximamente. Cuando la vida... Con todo gusto, mi querido Pedro. Ya está agua, se te hizo la boca, mano. Sí. Te mando un abrazo, hermano. Y gracias por estar aquí. Igualmente, Pedro. Cuídate mucho. Buen día. Saludos a todos, a todo el gremio. Muchas gracias y saludo a todo el auditorio, a ti y a toda la familia. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias, capitán José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Resumen de noticias. En la hora central. El gobierno federal determina el 5 de junio, ya lo vimos aquí con Humberto Gual, como fecha límite para que los ex trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación concluyan la venta de bienes que se anunció en enero de este año. La Asociación de Jubilados y Trabajadores y Ex Trabajadores de Aviación de Mexicana expuso que la única alternativa para concretar la venta de los bienes es que los ex trabajadores inconformes se desistan del amparo promovido. Y aquí, pues, lo que tenemos que pensar es que de lo perdido, pues, lo que aparezca, ¿no? Y ojalá y los ex trabajadores que ahora están amparados se desistan para que haya por lo menos una repartición alícuota de los bienes que podría comprar el gobierno mexicano, de Mexicana, que es la idea que tiene el presidente de hacer una compañía mexicana operada, por supuesto, por militares. El gobierno federal declara de utilidad otros 242.627 metros cuadrados de 51 inmuebles propiedad privada para el paso del Tren Maya por fallas eléctricas en un tramo de Universidad a Etiopía, la línea 3 del metro. El servicio fue suspendido. Hubo un cortocircuito que se vio como erupción del Popocatépetl. Y otra vez el metro da mucho de qué hablar y la señora Claudia Sheinbaum, que antes se regresaba de sus giras cuando había un incidente en el metro, pues ahora ya ni regresa, ¿no? Ahora ya está en gira y andavete. Una vez realizada la OPI, esta oferta pública de Banamex para el año 2025, no tendrá más el soporte de Citigroup y será un banco de menor envergadura, según señala el día de ayer un análisis de Moody's Local México. La decisión de Citigroup de vender Banamex a la bolsa atenúa los miedos de una posible estatización bancaria. Sin embargo, la intervención de López Obrador afectó el entorno de negocios del país, según consideran analistas. Grupo Carso acordó comprar el 49.9% de la subsidiaria mexicana de Talos Energy
por $124.750.000, operación que incluye la participación en el mega yacimiento Zama. Se va a hacer la operación en 2 tramos de pago. Las operaciones inusuales de las instituciones financieras crecieron en el último año 40% al llegar a 321.625, según reporta la Unidad de Inteligencia Financiera. En los últimos 32 años, México es el tercer país de los 20 analizados con el peor avance en el total de ingresos tributarios, o sea, la proporción de lo que son contribuciones en el Producto Interno Bruto y en el presupuesto. Y esto nos hace avanzar muy poquito en lo que es recaudación. El valor de las exportaciones de México disminuyó 2.17% mensual en abril a un total de $48.199 millones, según cifras del INEGI. También México no solamente tiene una tasa alta de trabajo forzado entre los países de América, sino también compró del exterior $9.200 millones de productos hechos a través de la esclavitud moderna en el año que terminó. El nearshoring surte efecto en Nuevo León y prueba de ello es que 2 empresas europeas anunciaron inversiones que en conjunto suman $107 millones para el estado de Jalisco, y esto está bueno, para el estado de Nuevo León, y esto está bastante bien. ¿Qué les quiero decir? Este señor Horacio Duarte es jefe de campaña de doña Delfina. Hace 2 días salió una información desde el Departamento del Tesoro norteamericano, emitida por el Departamento del Tesoro norteamericano, en la que pide se haga una exhaustiva investigación sobre este personaje, que se llama Horacio Duarte. Horacio Duarte, que sabemos su trayectoria política, por demás un lamento, estuvo al frente de las aduanas en el país. Y él le entregó las aduanas al ejército y a la marina. Las terrestres al ejército, las navales a la marina. Pues es acusado, con la novedad, ¿no?, de que es acusado de introducción de huachicol a los Estados Unidos y de introducción de precursores del fentanilo a México. Y entonces el hombre, tarde que temprano, le será emitida una ficha roja a un hombre que hoy está apoyando a doña Delfina Ratina Gómez como candidata de Morena al gobierno del Estado de México. ¿Ustedes creen que con esas cartas credenciales la gente no se va a dar cuenta de quiénes son los que están pretendiendo gobernar al Estado de México? Porque he de decirles una cosa, doña Delfina podría ser gobernadora en caso remoto de que ganara, pero el gobernador en funciones sería este señor. Y entonces se presentaría algo inédito, que un hombre que de hecho gobierna un estado en el país es perseguido por la justicia en el país vecino. Ahí tenemos un director de la Comisión Federal de Electricidad que va por la misma vía. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. A ver, querido, ¿qué tenemos en la agenda? Buenos días. Mi estimado Ferriz, te saludo con gusto y este viernes. Bueno, pues ayer la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión ya aprobó el formato para la comparecencia del Gabinete de Seguridad el próximo martes 30 de mayo, en la cual van a explicar cuál es el estado que guarda la seguridad pública en el país. En esta reunión de la Comisión Bicameral deberán avalar también por unanimidad el reglamento que regirá este grupo de trabajo, como los indicadores que deberá contener el informe que entreguen las Fuerzas Armadas en sus labores subsidiarias en materia de seguridad pública. El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, declaró que el Poder Legislativo quiere contribuir a que en materia de seguridad el país esté en mejores niveles, ¿sí?, de tranquilidad y de confianza en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también detalló que el informe que deberán entregar las Fuerzas Armadas a los legisladores tiene que contener al menos 10 indicadores, entre ellos las tareas de las Fuerzas Armadas permanentes, calendarios, evaluación sobre la Fuerza Civil, la forma en que se irá construyendo la Fuerza Militar por la Fuerza Civil, las tareas de capacitación. Sobre el retiro ya gradual de las Fuerzas Armadas,
en materia de seguridad pública. El senador Monreal dijo que son 9 años los que tienen todavía, pero ya están trabajando en objetivos, calendarios y propósitos. Recordó que la comisión tendrá que emitir un dictamen que en ambas cámaras del Congreso de la Unión tendrán que aprobar. El senador Miguel Ángel Mancera, quien es coordinador del PRD, él menciona que en esta reunión se ultimaron todos los detalles y se hicieron los planteamientos de las líneas de indicadores que van a servir para los trabajos en futuras tareas. Mancera confió que será una comparecencia bien informada y nutrida, pero sobre todo inédita. Y no descartó que en el caso del titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues se le pregunte no solo del estado en la que está la seguridad pública, sino también sobre la polémica, sobre esta polémica de un departamento que adquirió en Huixquilucan a un proveedor de la Secretaría. Así pues, esta comparecencia, Pedro, será el martes 30 a las 11 horas. Habrá un mensaje inicial por parte del presidente de la Jucopo, un mensaje inicial de los titulares de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina y también del comandante de la Guardia Nacional. Habrá 3 rondas de participaciones y preguntas de los diputados y senadores. Sin embargo, esta comparecencia será privada por lo sensible de la información que se dará a conocer. Aquí nos preguntamos, ¿qué nos puede sorprender ya a la sociedad mexicana que ha sido agraviada por la violencia que ha sido pues muy intensa en los últimos años en nuestro país? Nada nos sorprende, mi estimado Ferriz. Sin embargo, pues tendremos la información de lo que digan algunos legisladores de lo que fue la reunión, pero no, como se dice, de primera mano. Pues sí, eso es cierto. Bueno, Roberto, pues yo creo que vienen semanas de mucha polémica en muchos ámbitos de las políticas públicas, y de esto le estaremos dando cuenta a nuestro querido auditorio. Que tengas un buen fin de semana, hermano. Igualmente, mi estimado Ferriz, un abrazo. También para ti. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Hay una condición en todos los sistemas políticos y en todos los experimentos económicos que se han hecho en el mundo, en la historia. Es un fenómeno que no se puede erradicar y que en la medida que pasa el tiempo, cada vez es mayor. Y ese fenómeno al que me refiero es la pobreza. La pobreza se hace más evidente en sistemas menos funcionales que hacen de estados, nación, el que haya gente que tenga menos recursos. No solamente son recursos económicos, no, la pobreza es una carencia anímica en lo general, sistémica por orden de una serie de elementos que faltan para poder cumplir con las funciones básicas de un individuo o de una colectividad en la medida de sus oportunidades, a partir de sus aptitudes, pero también de condiciones que auspicien el que haya oportunidades y se aprecien esas aptitudes. Cuando no hay ni oportunidad ni aptitud, la pobreza se presenta descarnada, porque la única manera de paliarla es la de subsidiarla. Y esa es una forma para prolongar una agonía. Es decir, los esquemas paternalistas que emplean al subsidio como una manera de hacer sentir a un grupo social que sale de la pobreza no es otra cosa más que una ilusoria representación un tanto ridícula de lo que es una solución que no representa más que una aspirina para un cáncer prolongado. Esa es la pobreza. Pobreza es pobreza, entre otras cosas, de ideas. Y el reto que tienen las sociedades hacia el futuro es eliminarla y el hacer que el factor recurso no sea la resultante de una condición que no tenga solución en el mundo. Cada vez hay más gente en el planeta y cada día que pasa tenemos la posibilidad, los seres humanos, de vivir más tiempo.
haciendo que el problema económico se exacerbe, porque entonces nos tiene que atender la economía del mundo a personas que viviremos más tiempo, que tendremos periodos más prolongados de vida. Y con la expansión de la población, la inversión de la tasa de natalidad y el problema de la pobreza en los sistemas económicos, políticos y sociales del mundo sigue siendo el principal problema, que no tiene, de hecho, una solución en el corto plazo. Pobreza se da en todas las zonas del mundo, de una manera exacerbada en el continente africano y en América Latina. Pero, si bien es cierto, en el continente africano, algunas de las soluciones que se han tratado de encontrar han sido a través de regímenes autocráticos y absolutistas, en el caso de América Latina, el proceso ha venido siendo atacado por la vía de gobiernos populistas que acaban siendo igual, autócratas y populistas que se convierten en una especie de administradores de la pobreza, no de la riqueza, sino de la pobreza. Pienso que un sistema político-económico deja de funcionar cuando se atiende solamente a la pobreza sin atender las condiciones que necesitan los sectores que tienen para que sigan produciendo. Se olvida este sector en aras de defender al sector pobre y entonces el sector generador de la economía, al ser desatendido y hablar solamente a favor de aquello que está supuestamente irresuelto, como es el tema de la pobreza, hace que un país pobre tenga un problema mayor. Ahí está la pobreza y la riqueza que pudiera sacar aparte de la pobreza adelante no es estimulada. Viene un problema por el lado pobre y viene un problema por el lado que pudiera generar la solución. ¿Sí me explico, no? O sea, estamos viendo y viviendo el peor de los mundos en México, porque cada vez tenemos más pobres. En el último censo del INEGI, llegamos a que en lo que va de esta administración, estamos a punto de rozar los 5 millones de pobres más, que lleva a que la población pobre en nuestro país pudiera estar rozando los 60 millones de personas, con gente que solamente es atendida por dos vías, por la vía de la morbilidad, que te lleva a la sobrevivencia, y por la vía del subsidio, que te lleva a la utopía, que te lleva a la ilusión. Ninguna de las dos condiciones, por supuesto, son viables hacia el futuro y tampoco sostenibles, porque bueno, la morbilidad, al no ser atendida, o sea, la enfermedad al no ser atendida, trae por consecuencia un menor nivel de promedio de edad entre las poblaciones desfavorecidas. Y esto pues es una consecuencia de las condiciones en las que vive la pobreza. Condiciones de promiscuidad, condiciones de hacinamiento, condiciones mórbidas, como es pues la insalubridad y la falta de asistencia. Y por el lado del subsidio, pues no hay forma de aguantar al subsidio, ya que el subsidio tiene un plazo perentorio, y si no, que lo diga la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que llegó un momento en el que tuvo que declararse en quiebra cuando el bien de todos en una nación tan rica como es Rusia y antes la Unión Soviética, se acabaron los recursos para subsidiar a esta política del proletariado. Todos somos iguales, todos tenemos derecho a lo mismo, todo se reparte de manera equitativa. Se reparte, sí, hasta que se acaba. En el caso de México, somos un país que tiene recursos. Somos un país que da de manera prolífica recursos a todos los que vivimos en el país. Podemos decir que casi nadie
se muere de hambre. Mas esto no significa que esta situación vaya a mantenerse así por mucho tiempo. Cada vez más estamos viendo una degradación de la riqueza natural de México a través de la degradación de nuestra ecología, de nuestro entorno, de nuestras formas de vida. Y, digamos, las zonas más ricas en términos de la naturaleza, que son las del sur-sureste de la República Mexicana, están presentando niveles de agotamiento que se trata de incentivar a través de proyectos que no están pensados para el desarrollo sustentable de lo que sería una promoción de riqueza en esos lugares, y se está desestimulando a los lugares que otrora daban parte de lo que después sería repartido. Dicho sea así, pienso que en el caso de América Latina, dejemos a África para otro momento, en el caso de América Latina, tenemos que encontrar un sistema combinado en el que se atienda a la generación de riqueza para generar con ello no solamente más recursos, sino más oportunidad. Y por la otra parte, ¿cuál sería, vamos a pensar, cuál sería para ti el antídoto más grande que se le pudiera presentar cara a la pobreza? ¿Cuál sería el antídoto en contra de la pobreza? Se me ocurre uno solamente uno. No hay más que uno. La educación. ¿Saben qué necesita América Latina? Necesita una campaña por la educación para apostar a que en las siguientes 2 o 3 generaciones revirtamos el proceso de la pobreza. Porque la pobreza tiene una defensa en la educación. Una persona pobre e ignorante no tiene defensa. Una persona en estado de pobreza, pero con un grado de preparación, siempre podrá salir adelante. Siempre. O por la vía autónoma o por la vía comunitaria. Pero siempre será reconocido su valor. ¿Por qué digo todo esto? Porque en México sí tenemos un factor de pobreza, ahí están las cifras. Pero lo que no tenemos es una estrategia para salir de ella. Y no he escuchado una estrategia educativa. Ojalá y en los tiempos por venir haya fuentes de inspiración en los gobiernos de la República que nos lleven a poner en el centro de todo a la educación. Una cruzada nacional por educar a México y sacarlo de la estulticia, sacarlo de la ignorancia, sacarlo del analfabetismo, sacarlo de esta indolencia que se presenta cuando no se tienen elementos para defenderte con razonamientos basados en el conocimiento. El hombre ha progresado por ello, nada más. Y es por lo mismo que desde aquí apelo a nuestro país para que hacia adelante pongamos a la educación en el centro de todo. Educación pública y privada, no solamente laica o gratuita en el caso de la pública, sino de calidad y también de calidez. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, equilibrio. ¿Y qué es lo que nos tiene mi hija Dore en esta mañana? Mi Dore, te amo, buenos días. Muy buenos días, papacito, te amo. Muy buenos días a todo el auditorio. Ya es, ¿qué día es hoy, chavos? Viernes. Uy, no, parece lunes. Ya es viernes, papacito, y estamos pues con mucho gusto de estar contigo. Y hoy quiero platicar de este método de espionaje llamado Pegasus, que fue un programa desarrollado por una empresa israelí llamada NSO Group.
Y este software ha sido utilizado por un montón de países alrededor de todo el mundo para llevar a cabo operaciones de vigilancia y espionaje, esto a través de dispositivos móviles. Es decir, no hay nada más, tu enemigo más grande se vuelve tu teléfono, de donde pescan todo tipo de información. Y cuando hablo de todo tipo de información es absolutamente toda, desde tus contactos, tus fotografías y hasta tu calendario, para no hacerles el cuento largo. Sin embargo, esta tecnología pues sí infringe varios delitos que son muy graves, dependiendo, por supuesto, de la jurisdicción de cada país, pero de entrada viola la privacidad del usuario, ¿no? Este espionaje implica acceder y monitorear de forma ilícita las comunicaciones privadas de las personas, y esto pues obviamente viola su derecho a la privacidad, así como primera instancia. También la intercepción ilegal de las comunicaciones, porque ellos pescan todo tipo de programas, entre ellos el WhatsApp, los mensajes que te intercambias, los mensajes de voz, cualquier tipo de comunicación que tengas a través de un medio electrónico. Y esto es un delito en muchísimos países. También es el acceso no autorizado a tus sistemas informáticos. Entonces, este espionaje implica utilizar tu propio dispositivo para tener más conocimiento de este propietario, y entonces esto por supuesto que es una infracción. Esto es un delito. En México el problema radica en la presunta utilización y presunta, nos queda clarísimo que no tiene nada de presunta, se utiliza por parte de las autoridades para espiar a periodistas, a defensores de los derechos humanos, a activistas y a otras personas que podrían representar una amenaza o ser críticas del gobierno, que en especial ese gobierno pues tiene un montón de enemigos. Esto ha generado un clima de desconfianza, por supuesto, y vulnerabilidad, y por supuesto la limitación de la libertad de expresión en el país, porque el resultado de este espionaje termina en extorsiones, termina en represiones, termina en sometimientos, y ha sido utilizado ya durante varios sexenios. La solución del problema requiere de la jurisprudencia, requiere de que se lleven medidas exhaustivas en materia de licitar desde la tecnología hasta la ley y poner todo tipo de regulaciones para asegurarnos que nuestro teléfono es un lugar seguro. Además, pues es necesario fortalecer la protección de los derechos de privacidad y la libertad de expresión, que son tan importantes hoy en día. Por último, pues fomentar la transparencia, ¿no? Que ahorita se da cuenta a gotas, ya estamos llenos de corrupción, y este delito alimenta la extorsión, y todo se viene en cadena, sobre todo hacia ciertas personas, hacia ciertos individuos. Y se me hace el colmo que los avisos de las personas que están siendo investigadas a través de Pegasus, se nos avisa desde una institución en Toronto para hacernos ver que nuestro teléfono está siendo hackeado. Y ya ellos te ayudan un poco a sacar estos bugs que tiene el teléfono, te dan instrucciones muy precisas y logras salirte un poco del programa, pero vuelven a entrar, vuelven a ver qué es lo que estás haciendo con tus teléfonos. Entonces, Pegasus es una tormenta para muchísimos individuos, es tormentoso. Yo sí, de repente, cuando voy a hablar por teléfono, mido mis palabras, o sea, cuando se supone que esta herramienta tendría que ser uno de libertad. No puedes decir dónde estás, a dónde vas, tienes que tener mucho cuidado con qué metes a tu calendario y qué no. En fin, el celular, lejos de lo que pensamos que sea una herramienta que esté a tu favor, en el caso de Pegasus, está en tu contra, papacito. Sí, ya lo creo que sí, está en contra de todos los que desafortunadamente somos espiados por este esquema, Midore. Amor, muchas gracias como siempre, y que tengas, mija, mi vida, un buen fin de semana. Deportes en Central FM Equilibrio. Y en este viernes saludo a mi querido Leo Villalpando esta mañana. Buenos días, Leo. ¿Cómo estás, mi estimado Pedro? También te saludo con muchísimo gusto. Ya tempranito, aquí en la oficina
listos para lo que va a ser un día que va a generar mucha ámpula. Esto obviamente después de lo que se vivió en el partido de ida el día de ayer. ¿Y por qué va a generar ámpula? ¿Y por qué ha generado ámpula hasta este momento? Porque ha sido un partido muy mal jugado, muy aburrido, algo que no se esperaría evidentemente para un tema de una final de ida. Muchos van a decir, pues es que no puede ser espectacular porque no se pueden aventar hacia el frente, porque tienen que cuidarse. Sí, eso es una realidad, pero la gente está gastando 15, 20 mil pesos, otros 2,000 pesos. Hay muchos que están tratando de hacer lo que sea por llegar a un partido de esta manera, inclusive en Guadalajara, acampando afuera del estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara, casi 4 días para que salgan y les digan que toda la venta va a ser vía digital. En fin, una gran situación donde parece que el espectáculo sigue sin llegar al nivel del costo económico que está teniendo el fútbol mexicano, y que eso pues evidentemente ha alejado muchísimo a los aficionados en los últimos años. Así es que pues veremos al final de cuentas si termina funcionando o no lo que va a ser. Por lo pronto en lo deportivo lo decíamos, una final muy deslucida, un 0-0 que le termina dando tal vez una cierta ventaja al Guadalajara por cerrar como locales. Ni André Pierre Gignac, que es el líder, el jugador más importante para Tigres, ha sido fundamental en los últimos encuentros en la liguilla, no se ha mostrado. Tampoco lo ha hecho Alexis Vega de parte del Guadalajara, pero han salido otros como Córdoba con el conjunto felino y el mismo Pocho Guzmán con el Guadalajara. Así es que abierta la serie, abierta la final. Vamos a ver este próximo domingo en punto de las 8 de la noche qué es lo que va a suceder con este torneo y sobre todo con el final de una temporada que va a dar paso a otra situación y que lo hemos venido platicando, cómo va a ser la modificación con este tema de la repesca que se está dando hasta este momento. Así es que, pues así es como se está viviendo la actividad en el fútbol mexicano, haciendo un cambio de juego y tratando de ir a una situación que lamentablemente se vivió ya en días pasados con esta estampida humana que se vivió allá en El Salvador, donde, bueno, Pedro, no me dejarás mentir, como ha manejado, ¿no?, el presidente de este país, ir en contra de la violencia, lo que muchos aplaudimos. Evidentemente en el resultado final aparece pues un gran resultado en donde ha bajado la delincuencia, en donde ha bajado un índice de peligrosidad de manera muy constante y muy palpable, y que muchos de otros países de Centroamérica podrían estar equiparando este modelo de trabajo. Hay muchas circunstancias en medio de este resultadismo de lo que platico en general, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué carajos está hablando este tipo de lo que hace el presidente de El Salvador? Pues porque en esta estampida humana que se vivió en el estadio del Alianza allá en El Salvador, termina por generar una situación de enojo alrededor de la política y de los ciudadanos. Esta indignación real, esta indignación que realmente termina generando una reacción. ¿Cuál fue esta reacción? Que el día de ayer los directivos, el presidente de esta institución y directivos que tienen que ver con el área operativa del estadio terminaron por ser arrestados. Están en la Fiscalía de El Salvador. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Imagínense lo que hubiera sucedido en algún estadio como en el de Querétaro, ¿no? Lo que sucedió con aquella golpiza, con aquella violencia exacerbada. Mucho se podrá especular que si es del crimen organizado, tanto en El Salvador como lo que se vivió en Querétaro. Mucho se podrá especular de las razones del por qué se dieron estos hechos. La realidad es que allá hay una reacción que se debería tal vez de comenzar a poner en la mesa, pero obviamente sabemos que los cotos de poder son tan complicados en nuestro país, pero también lo eran en otros lugares y parece que no son intocables. Entonces, en El Salvador hoy ya hay un presidente y directivos encarcelados. Si van a mantenerse ahí o no, quedará la duda, pero por lo pronto hoy hay una respuesta clara, rápida, en menos de una semana, para buscar justamente a quienes fueron los culpables, a quienes organizaron mal, a quienes no dieron las garantías a aficionados, a poco más de 12 aficionados que perdieron la vida
por ir a un estadio de fútbol. Así es que, bueno, pues ahí está. Solamente lo dejo en la mesa. Imagínense lo que pasaría en el fútbol mexicano. ¿Cuántos no estarían ya en la cárcel? Y así es como se está viviendo la actividad. Y mira lo que son las cosas, mi estimado Pedro, amigos de esta primera emisión. Hemos venido recapitulando lo que ha sucedido en el deporte acuático. Pues bueno, cómo se está uniendo la situación de la necesidad. Y hay un clavadista que ya se metió a las filas del OnlyFans, justamente para poder sacar un mayor poder económico. No se va del lado de esta economía de la pornografía, obviamente. No se va de este lado de la economía en un tema directo o explícito. Pero sí se va, obviamente, a la venta de la imagen de lo que ha sido un trabajar su cuerpo y que hoy, de una u otra manera, los deportistas están buscando la oportunidad de poder sacar, de donde sea, recursos para poder llegar a sus objetivos. Y hoy OnlyFans se ha convertido en una página importante para algunos de los atletas que comienzan a buscar estas vías, estos modelos alternos económicos para encontrar los apoyos, lo que son las cosas y a lo que llega y a lo que empuja el gobierno mexicano hoy en día. Así la situación deportiva, mi estimado Pedro, regreso contigo. Muy buenos días, gran saludo para todos. Gracias, buenos días, mi querido Leo, gracias y buen fin de semana. Y también así les deseo a todos ustedes que tengan un fin de semana en paz. Es viernesito, es buena hora. En este momento van a dar las 9 de la mañana, tiempo del centro en México. Nos esperan, yo creo que sí nos merecemos unos chilaquilitos, ¿no? Unos chilaquilitos con huevo montado, un poquito de aguacate, unos frijoles negros, un cafecito, un juguito de naranja, de esos que hay en nuestro México querido, y sobre todo, una buena compañía, una buena plática con buenos amigos. Gracias, hasta lean, escuchen buena música, hagan familia, estén en paz. Gracias, que tengan ustedes una buena jornada, o una serie de buenas jornadas. A nombre de todo este equipo de trabajo, se despide de ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias, hasta el próximo lunes. Si hay algo importante, por supuesto, estaré en contacto. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.